Hola Nicolás, ¿cómo estás? Hola Lore, muy bien. ¿Tú cómo Ay, estás? Muchas gracias por la invitación. bueno, yo estoy súper contenta porque sabes que desde ya hace varias semanas, pues había pedido la colaboración contigo porque extrañamente tengo esta sensación de querer hacer como estas colaboraciones con mis compañeros hombres. Y creo que de alguna manera lo he visto así porque pues tú has visto que en nuestro grupo de compañeros, compañeras, pues ustedes tienen una muy poquita participación, ¿no? O sea, son muy pocos los hombres que deciden empezar como este camino de la reconexión, de la sanación, de la conciencia y de la espiritualidad. Entonces, creo que ese es uno de los porqués. Me llama mucho la atención como hacer entrevistas con ustedes. Y la otra es porque, pues, yo como mujer estoy súper llena de energía masculina y creo que por eso como que siento esta atracción o esta conexión para con ustedes. Y bueno, entonces, ahora que he dicho esto, pues también es interesante decir que tú eres un chico, además de guapo, porque así lo voy a decir, desde que te vi en las primeras sesiones, joven, que me llamó muchísimo la atención que teniendo la edad que tienes, hayas elegido empezar como con esta parte de interesarte en ti. Y pues la verdad que yo sí creo, y a ver tú qué me dices, que la edad no tiene mucho o casi nada que ver con la madurez del ser humano. Muchas personas se escudan tras las de, es muy joven, por eso hace lo que hace, ¿no? O ya está muy grande y entiéndelo, pues ya él es así. Pero yo creo que más bien es parte de la responsabilidad y ya tú me platicarás y también me platicarás el por qué decidiste entrar a la certificación como life coach, porque a veces asumimos que tienes que pasar como por el corazón roto, como por duelos muy fuertes, como por cosas que de verdad, pues como de alguna manera naturalizamos que puede ser el detonante que te lleve a ver hacia adentro. Y creo que en tu caso no es necesariamente ni un corazón roto, ni un duelo de perder a alguna persona ya físicamente y así. Entonces, pues te dejo estas dos preguntas y de ahí pues vamos a seguir platicando. Perfecto, Lore. Me encanta todo lo que has comentado, todo lo que has mencionado. Y sí, básicamente respondiendo a esta pregunta de la edad, sí, yo mismo me he topado mucho en el día a día quizás con estas barreras de otras personas, que claro, al ver a una persona joven haciendo una actividad que entre comillas no es acorde a su edad, ya lo juzgan, ya no le dan quizás ese valor, esa atención o ese enfoque como más profesional, por decirlo de esta manera. Ujú. Entonces, claro, para mí, bueno, primero que nada ya lo mencionaste, tengo 26 años. Empecé hace poco en lo de esta certificación de Life Coach. Pero a mí, básicamente, este tema de la espiritualidad, de la psicología como tal, del coaching, me llama mucho la atención desde hace ya varios años. Te comento, parte de ahorita estar siguiendo la certificación, yo soy fisioterapeuta y el ser fisioterapeuta, el haber trabajado o el seguir trabajando con varias personas desde su parte física, con tantas lesiones, a mí me llamó como mucho la atención esta parte de la emocionalidad, porque ciertas personas con las que llegaba a trabajar, o sea, ya durante la sesión y todo lo demás, me llegaban a manifestar que ciertos dolores o ciertas lesiones que tenían ocurrían casi inmediatamente después de un suceso emocional. Tal cual lo que mencionaste, quizás un corazón roto, la pérdida de una persona, eh, quizás la pérdida de una amistad, deslealtades de otras personas, discusiones familiares, quizás cosas como
entre comillas, mínimas o muy grandes, llegaban a desatar algún tipo de lesión, de dolor o de pérdida de productividad también. Entonces, claro, teniendo ya en cuenta todo eso, yo mismo pasé por ciertas lesiones y el dolor se agravaba cuando pasaba algún tipo de situación emocional personal. Ujú. Entonces, claro, teniendo como estos dos puntos de vista, fue lo que me interesó mucho más el tema del coaching y ahí lo mental. Oye, entonces estoy entendiendo que tú también somatizaste ciertas emociones en ti, pero digamos que no las habías puesto en conciencia. Ujú. Y Exactamente. déjame entender si en realidad lo que tú hiciste de estudiar esta parte de fisioterapeuta y demás, te ayudó a que llegara esa parte de conciencia a ti y viste que pues no solamente era la parte tangible, ¿no? O sea, la parte física de me duele y a lo mejor te ajusto o a lo mejor te mando a hacer unos ejercicios o a lo mejor te mando una pastilla o este tema, sino que mientras la emoción no se liberara, la lesión iba a seguir recurriendo. Exactamente. Sí, 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 tal cual. Yo mismo somaticé varios dolores. Eh, no sé, a mis 12 años tuve una lesión de rodilla, poco fuerte. Y bueno, me recuperé de todo eso, seguí bien, demás. Luego, conforme fui creciendo y pasé por diferentes situaciones emocionales, quizás en un momento que tuve una pareja, discusiones, peleas, quizás hay algo de traición y demás, aparecía el dolor exactamente en la rodilla. Y yo no sabía por qué. Hacía ejercicio muy bien dosificado, me cuidaba, pero habían dolores muy intensos. Entonces, claro, en ese momento no le daba una conciencia porque, claro, todavía no sabía el 100% de que el cuerpo físico sí refleja mucho o somatiza estas partes emocionales también. Hasta que, claro, después, ya conforme fui conociendo más personas y me llevaba como, o sea, como un lineamiento de personas que, claro, después de una lesión habían, o sea, antes de una lesión habían pasado por una parte emocional fuerte y demás, ahí fue lo que ya me metí de lleno a estudiar y a tratar de encontrar el por qué pasaba eso, o sea, como que la raíz. Entonces, claro, ahora, en las sesiones actuales que yo doy de rehabilitación como tal, no es que solo me enfoque en el tema del ejercicio, de terapia manual, de quizás aplicar medicamentos o algún tipo de máquina de fisioterapia, sino que ya voy trabajando más allá. O sea, junto mucho esta parte del ejercicio, o sea, de la actividad física o de la terapia manual con meditaciones, respiración, la conciencia y esa reconexión con el propio cuerpo. Porque claro, tú que haces también bastante actividad física, sabes que muchas veces tienes que mentalizarte o visualizar básicamente el ejercicio que estás realizando para tener como un plus en el estímulo que sientes. No sé, un curl de bíceps quizás y demás. Y muchas veces cuando las personas han cruzado una lesión y tienen también una parte emocional no del todo sanada, el hacer este trabajo conjunto hace que la persona esté en el presente, o sea, y se vuelva a conectar con él, o sea, o con ella, que haga un ejercicio quizás y sienta de manera más focalizada si ese ejercicio le molesta, si siente una mejora, si a la larga el dolor o si el dolor desaparece o puede quizás ya cargar más peso o aumenta el rango de movimiento, pero todo esto desde un enfoque de que la propia persona tome su conciencia. Y me hace un buen de, ahorita como que me llegó un aha moment o algo así, porque, ¿sabes? Cuando yo empecé a entrenar, pues
empecé a entrenar porque como que no había otra opción para mí, ¿no? Acababa de salir de la universidad y evidentemente pues no tenía trabajo, o sea, era sin trabajo yo la niña que seguía en la casa de sus papás. Y me acuerdo que una de las salidas fue como empezar a hacer como actividad física, entonces empecé a hacer como escaladora y luego a correr y en fin, mil cosas, ¿no? Y me acuerdo que uno de los entrenadores, ya después que estaba un poquito avanzada en esto, me decía, cuando vayas a entrenar y esto, sientes que te duele mucho, no sé, las piernas, los brazos, lo que sea, piensa en algo, no sé, en un helado, en una galleta, algo, dice, desconecta tu mente de tu cuerpo para que puedas tolerar más rango de dolor, repeticiones y así. Y justo creo que esa es la forma inadecuada, ¿no? Porque creo que es cuando también vienen las lesiones, cuando estás en tus pensamientos, pensando en tus historias de, no sé, o sea, me siento muy triste porque un familiar murió, o me siento muy triste porque mi pareja ya no me ve igual, o tengo problemas en el trabajo, o me peleé con mi mejor amigo. Entonces, tus pensamientos están tomando este espacio de conexión, pero con el exterior, no con tu cuerpo. Y entonces es ahí donde no estás en atención plena con los ejercicios, los movimientos, y también vienen las lesiones a partir de ahí, que creo yo que eso fue justamente una de las cosas que a mí me ha pasado cuando me lesionó, porque estoy por allá pensando en mis historias irreales, yo les digo, y entonces cuando pasa, ya ahora sí que tienes el cuerpo caliente y se enfría, pasa que empieza el dolor, ¿no? Y a veces no sabes ni por qué. Y me duele, y me duele, y me duele. Y el umbral del dolor para quienes hacemos deporte va siendo más amplio que para las personas que no lo hacen. Entonces, aguantas el dolor hoy y mañana duele más. Pero comparado con el dolor de ayer, pues puedes aguantar otro poquito, ¿no? Y aguantas otro poquito y otro poquito y otro poquito, hasta que de plano hay veces ya no puedes hacer el movimiento. Y, Exacto. y entonces ahora viene ahí tu chamba, ¿no? O sea, como fisioterapeuta, pero además ahora complementarla, yo te preguntaría, ¿cómo lo toman tus pacientes cuando le dices, oye, ok, sí, yo puedo a lo mejor darte una terapia, hacer esto y esto y esto contigo, pero esta lesión va a volver? Porque no solamente es la parte del cuerpo, sino también es la parte de tu pensamiento, de tu emoción, que creo que es la medicina china la que dice que cuando te duelen ciertas articulaciones o partes del cuerpo es porque está relacionado con alguna persona significativa en tu vida o con algún evento que no te está permitiendo, no te deja hacer, ¿verdad? Te tiene atrapado. ¿Cómo lo toman tus pacientes? O sea, eso es algo que me llama la atención, ¿no? Porque a mí nunca nadie me ha dicho, oye, es más, te cuento rápido, fui a ajustarme con un quiropráctico el fin de semana y yo parecía así como un costal de huesos, como me ajustaba y todo tronaba, pero en realidad yo ya no podía ni dormir del dolor. Aún Ya. estando en conciencia acá, ¿eh? Tenía un dolor como que me hubiera girado y mi cadera estaba desalineada, pero además me dolía un ligamento, creo que se llama un músculo que se llama fascia lata. Ah, Y eso ya. yo lo investigué en internet. Dije, a mí me duele algo, pero el doctor me dijo, es desgaste de cadera. Y yo dije, ay, doctor, por favor. Entonces yo fui, investigué todo, pero este dolor, o sea, ya no me permitía ni subir el escalón. Ya. Y lo aguanté cada vez más, cada vez más. El dolor me despertaba y dije, esto ya es muy intenso. Corrí a arreglar algo que había en mí, ¿no? Pero pues, a ver, platícame, ¿cómo lo toman los pacientes? No sé, porque el doctor no me dijo, vaya a meditar. Claro. Y, a ver, muchos de los pacientes con los que he aplicado ciertas técnicas quizás no saben porque tampoco les he comentado, a ver, esto pasa por esto. Otras sí, porque no todas las personas suelen estar abiertas a, a este tema como más espiritual o mental. Ujú. Entonces, claro, muchas personas, por lo menos en mi trabajo, o sea, llegan mucho con esta visión de que lo que voy a aplicar debe tener su fundamento científico y otras personas quizás sí se van un poco más por lo holístico. Entonces, yo por esa parte he tratado
de implementar ciertas estrategias de, o sea, para llegar a esta reconexión, tal cual lo que te comenté. Por ejemplo, tomando tu caso, te duele el tensor de la fascia lata, un poco la cadera, quizás la espalda baja. Eh, lo que yo suelo implementar, cómo lo suelo hacer, es mediante el ejercicio, trabajar hasta cierto rango de movimiento que no genere dolor y conforme estamos en esa parte como física, entra ya la parte de tu propia conexión. Y ahí trabajamos con la respiración, con la visualización también, que esto no siempre se llega a trabajar, pero da excelentes resultados. Que claro, primero antes de que empieces a ejecutar el ejercicio como tal, te doy ciertos comandos y ciertas directrices que puedes seguir para que te visualices en la postura que quieres hacer y bajar hasta el rango que quieres o que necesitamos que bajes. Una vez ya lo visualizaste de esa manera, viene quizás el implemento de la respiración ya con la actividad como tal. Entonces, ahí podemos hacer antes quizás un poco de una respiración que te active, simplemente por la nariz, en mayor tiempo, con mayor intensidad, y después hacemos ya algo un poquito más pausado, porque de esta manera también el sistema nervioso central es como que se va adaptando y toma como todos estos estímulos primero de una activación, luego ya de un control motor. Entonces, o sea, es bastante extenso de explicarlo, pero hablándolo así como que superficial, se trabaja de esa manera. Y claro, de ahí ya viene, cuando tú ya estás ejecutando el ejercicio, la percepción del dolor. ¿Qué tanto le sientes? Si es cómodo o ya es insoportable. Y de ahí vamos como que modulando todo lo demás. Entonces, sí, básicamente esa es como que una estrategia que yo ahora lo llego a implementar. Antes quizás ya lo implementaba, pero no era consciente de todo lo que estaba haciendo. Ahora ya sé, o sea, mi intencionalidad ya es esa, entonces creo que ha dado mucho mejores resultados ya al tener conciencia y darle esta intencionalidad también. Oye, sí, me hace mucho, me sonrío porque, o sea, le encuentro toda la lógica, todo el sentido, porque cuando empiezas así como a ponerte en conciencia de todo esto, le encuentras, o sea, como le das el cuidado, le encuentras el gusto y no te castigas. Porque, ¿sabes? Hay veces te castigas y dices, ay, no, o sea, yo puedo más, este dolor no me va a detener o lo que sea, ¿no? O de repente dices, pudiera cambiar, hacer ese ejercicio por otro para no hacer el dolor más grande o seguir lesionándome, pero no, te aferras a seguir haciendo el mismo ejercicio. ¿Por Ujú, qué? Pues porque yo puedo más, ¿no? O sea, de repente viene como todo este tema de la conciencia, del control, del ego. Creo que juega mucho el ego para las personas que hacemos deporte. Yo digo que este es otro mundo. Somos personas que sí tenemos una autoestima barata, entre comillas, y ujú, tenemos un ego muy grande. Porque, pues, yo digo que si estamos en el deporte muchas veces es porque en realidad no nos aceptamos literalmente como somos físicamente. Queremos cambiar algo ujú, y eso está bien. Lo que no está bien es cuando llegas a la parte del castigo, de querer cargar más peso, de a fuerzas querer hacer el mismo ejercicio, porque lastimas el cuerpo, lo castigas, lo lesionas, etcétera, y lo sigues haciendo recurrentemente. Entonces ahí está el ego de cuando hay más miradas, y entonces tú dices, no, pues como ya acá soy la fregona, acá soy Lorena, entonces pues yo puedo, y cómo voy a quedar mal en los ojos de los demás. O sea, eso sería lastimar más mi autoestima, ¿no? Digo, hoy por hoy yo no peleo con mi autoestima, ya como que voy en este camino un poquito, un escalón más avanzada, y digo, bueno, pues, o sea, si no se puede hacer en realidad me digo a mí misma, o sea, no puedo, o no quiero hacerlo, o elijo hacer otro, ¿no? Pero sí es como esta parte de la conciencia, la autoestima y el ego, que creo que se juega acá, y yo creo que tú has de conocer varias personas que tienen un ego
suficientemente grande que aunque tú les digas una cosa, pero ellos hacen lo que ellos quieren, porque ahí están luchando, ¿no? Y dices, pues, yo hago lo que puedo con lo que tengo. Oye, Nicolás, esta parte de la plática ha sido como muy estructurada, como muy de tu hacer, de cómo, cuál es tu vida en la parte profesional. Pero ver mi pregunta random que a lo mejor no te esperas. Háblame de quién es Nicolás. ¿Quién eres tú como persona? ¿Quién eres tú emocionalmente? O sea, ahora sí que quítate la máscara y dime quién eres. Muy buena pregunta. Quizás es una pregunta un poco compleja de responderla, porque, claro, a ver, Nicolás Jacome actualmente es una persona que ha encontrado quizás cierto grado de su propósito de vida, básicamente, que sería el ayudar a otras personas, pero más que ayudar como tal, simplemente es guiar y brindar las herramientas para que las propias personas cumplan su objetivo. Y en la parte quizás emocional y de conciencia y de reconexión conmigo mismo, puedo decir que en los últimos años he tenido un trabajo bastante fuerte y bastante interno, básicamente propia de esta reconexión. Porque sí, igual por diferentes situaciones emocionales, circunstancias fuera de mis manos, me dejé mucho de lado, perdí mucho esta parte de escuchar a mi propio cuerpo y creo que de ahí vinieron también ciertas lesiones, ciertos dolores. Y sí, lo que te puedo decir es que actualmente soy una persona bastante consciente, dejando de lado el ego, porque me he dado mucho ese trabajo de introspección, de saber de dónde nacen ciertas creencias que me pueden llegar a limitar, tanto en mi trabajo como en lo social, y básicamente que me han llegado a limitar también en todo lo que yo quiero para mí mismo, quizás objetivos a largo plazo y demás. Entonces, quizás no es una respuesta tan concreta, pero sí creo que todo se resumiría que actualmente soy una persona bastante consciente que está para ayudar a las demás personas, que siempre y cuando quieran también una guía, pues yo estoy con las herramientas que actualmente tengo para brindarles y básicamente guiarles en su camino también. Pues es que la espiritualidad o esta parte de la conciencia no es para todos, ¿no? O sea, es para todos siempre y cuando hayan elegido ya como tú y Ujú. como yo hacer este camino, que no es nada dulce, que no es nada fácil, pero siempre sí tiene sus recompensas, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención que tú mencionas que llegaste acá por ciertas circunstancias de tu vida y que no voy a profundizar en ellas si tú no quieres, pero voy a intentarlo, no, no es cierto. Pero ¿cómo? O sea, a veces uno como más grande, yo tengo 40 años y hay personas más grandes, ¿no? Y Ujú. dicen, ay, como por qué cosas puede pasar un chavo de 26, o sea, si está súper joven, o sea, todavía vive la dulzura de la vida, ¿no? Pero yo sé que hay muchos seres humanos que habitan este mundo con más y menos de 26 años, que han pasado por situaciones con las cuales se podrían identificar contigo. Y nada más, o sea, si quieres, como así hacer un top 5 de situaciones que a ti que han cambiado el rumbo de tus pasos y te han llevado a esta mirada hacia adentro de Nicolás, ¿no? Y te lo pido, o sea, igual te pido que lo hagas porque
esas personas que quizás no están en este camino, que no han tomado esta decisión, que están entre sí, ¿no? Pues necesitan a lo mejor estas banderitas blancas que dicen, es por aquí, porque tú también has pasado por ahí, ¿no? O sea, más o menos intenso, pero quizás este sea el camino que podría darte esa paz que estás buscando, porque las emociones no es algo que consigas y la guardes en tu bolsa, como cuando te pagan la quincena, ¿no? Y guardas el dinero. Las emociones son esta parte de trabajarlas constantemente para poder sostenerte en este estado de paz, de felicidad, de equilibrio, que todo el mundo buscamos incansablemente, que cuando lo tenemos, salimos de nosotros y decimos, qué bueno que lo logré, ¿no? Pero ¿cómo lo sostengo? Exacto. Entonces, por eso como que te hago esta pregunta de, o sea, ¿cuáles son las cosas que tú en 26 años de corta vida en este mundo has podido pasar que te han llevado a direccionar tus pasos y ahora sí que a escuchar tu corazón, tu intuición y decir, por aquí va a ser para que yo, aún siendo joven, pueda sostener mi paz, mi tranquilidad, mi felicidad y no tenga que estar, como decimos ahora de moda, ¿no? En relaciones tóxicas, ¿no? A ver, no sé si llegue a completar un top 5 como tal, pero una situación, por decirlo así, que cuando empecé a hacer este trabajo interno de introspección, un punto bastante fuerte en el que yo, por decirlo así, entré en cierto estado de conciencia, fue aproximadamente a mis 8 o 9 años, Mm. que, o sea, lo recuerdo así perfecto. Fue un día que simplemente yo quería ir a ver a un amigo para jugar, o sea, tal cual, 8 o 9 años. Y bueno, en esta situación le voy a ver y demás, me dice que no puede salir y ya. O sea, yo simplemente fue como que ya estaba a punto de regresarme a mi casa y literalmente, o sea, fue como si alguien me controlara. Simplemente me senté en unas gradas y me puse a llorar, así, tal cual, de la nada. Me senté, me puse a llorar y llegó mucho un pensamiento de decir, me voy a morir. O sea, tal cual, así. Estuve ahí tal vez una media hora, unos 45 minutos con ese pensamiento y simplemente llorando. Entonces, claro, ahora que yo lo recuerdo, sí sé que ese es el punto, o sea, como, no sé si es el punto de partida, no he llegado todavía más profundo, pero sí es un momento en el que yo entro en conciencia. No sé muy bien por qué me llegó justo en ese momento, en esa edad, de esta pregunta de decir me voy a morir, pero claro, actualmente lo pienso, lo analizo y sí sé que es un punto como súper específico. No es que me dé miedo a la muerte, pero sí es algo que lo tengo como presente, no con miedo, no con angustia, pero sé que es algo ya completamente natural a partir de ese momento. Claro, y eso fue, como te menciono, a los 8 años, 8 o 9 años. Otro punto, quizás que me ha llegado a adentrarme en todo este tema de la conciencia, de la reconexión conmigo, de el aprendizaje y la gestión emocional también, es que cuando yo estuve en la universidad, aproximadamente en el segundo año y medio, ajá, tuve una relación, se podría decir tóxica, en la cual yo no supe gestionar también mis emociones, o sea, las gestioné pésimo,
A partir de eso, claro, hubo una ruptura, hubieron ciertas circunstancias también que fueron, por decirlo así, en mi contra, y me llegaron a, claro, no saber generar muy bien las emociones. Entonces, en ese momento tuve una fractura, que, o sea, fue una fractura en la mano. Claro, justo también ese momento, el no haber gestionado las emociones, el haber ya tenido una situación física como tal, me hizo preguntarme y cuestionarme qué estaba pasando. O sea, por qué actué de esa manera en ese momento. Entonces, igual, ese es como otro punto bastante fuerte que me llevó a simplemente investigar e indagar más esta conexión propia, o sea, esta reconexión. Eh, de ahí, bueno, quizás otro punto es lo que te mencioné, el haber pasado con, o sea, el haber trabajado con varias personas que tuvieron una lesión a partir de una situación emocional. Mm, y sí, o sea, si profundizamos más, tal vez a los 11 12 años, también quizás tuve una situación en la que personas de mi familia como tal desconfiaron mucho de mí y eso igual, o sea, emocionalmente me destrozó, me desequilibró completamente y me hizo igual cuestionarme actualmente ciertas actitudes mías que tienen como punto de origen ese momento. Quizás el no confiar tanto en las personas o el confiar un montón, o sea, como muy a los extremos. O no confío en nada o confío así casi al 100% y Finalmente, doy sí. todo. Ajá. Y me terminan como que igual lastimando, por decirlo así. Entonces, sí, yo creería que esas tres, cuatro situaciones han sido como bastante fuertes para mí. O sea, claro, actualmente ya entendemos que no es necesario pasar por un tipo de agresión física a tan temprana edad o tal cual lo que mencionaste, quizás un corazón roto súper fuerte o la pérdida de un familiar, para empezar o sea, cierto camino de, de conciencia como tal. Entonces, igual, quizás añadiendo un poco más a todo esto, es decir que todas las situaciones o la realidad básicamente es neutra y cada persona le damos un significado a la situación que estamos pasando. Quizás, no sé, yo pongo de ejemplo esto de una piedra en un zapato, o sea, o una piedra quizás simplemente en la calle. Una piedra puede servir para que lastimes a una persona, pero también te puede servir para que construyas una casa y darle vivienda a otra persona completamente distinta. Entonces, básicamente por eso es lo que, sí, actualmente yo considero que todas las circunstancias o la realidad es neutra, teniendo también en cuenta que cada persona actúa conforme a sus propias creencias y sus propios objetivos y sus propios hábitos y demás. Entonces, sí pienso que darle como ese significado básicamente a la vida como tal es algo que a mí me ha generado un desapego por situaciones que posiblemente no están en mi control y tampoco son para afectarme a mí mismo como tal. Simplemente son situaciones y ya. Pero claro, todo esto desde la conciencia, no desde un desinterés, que eso también es algo que hay que tener en cuenta. Justo. Fíjate que me, me encanta esto que acabas de platicar, de cómo tú a los 9 años que eres básicamente pues un niño, cómo pudiste, o sea, cómo llegó a ti este pensamiento, ¿no? Porque a lo mejor no era para tanto. Exacto. Y yo pensaría, yo hoy que soy mamá de una niña de 2 años, jamás por mi
mente pasaría pensar que a los 9 años un niño pudiera pensar, tuviera pensamientos sobre la muerte, ¿no? Y a veces descuidamos esa parte, pues tanto de nosotros como de nuestros hijos. Yo tuve pensamientos suicidas como a los 36 años. Así de mi vida no, o sea, no tiene sentido, no tiene rumbo, me quiero morir. Todos los días me levantaba con este pensamiento de me quiero morir, ¿no? Y así pasó el tiempo. Y justamente un doctor, una doctora, una ginecóloga me dijo, me preguntó, ¿cómo estás? Yo le dije, bien. Y me dijo, no, tú no estás bien. Entonces fue mi primer contacto como con esta parte holística o de la espiritualidad, ¿no? De la energía y Ujú. demás. Pero como buen mexicano, me tomé esa pastillita, fui a algunas sesiones, me tomé esa pastillita, me sentí bien y dejé de ir. Entonces, como es esta parte justo que tú no, o sea, en su momento no tenías la cantidad de conciencia que tienes hoy, siempre digo, no sé si es mucha o es poca, pero ya con que lo veamos es ganancia, es suficiente. Y como hoy dices, bueno, yo recuerdo que estas situaciones fueron como estos puntos en los que empecé a tener estas ganas o esta necesidad o encontrar estas respuestas, ¿no? Y hoy lo dices muy seguro y con mucha madurez de, yo sé que hoy las cosas solo son, o sea, que no pasaron en mi contra, solamente pasaron. Pero antes de llegar a este punto, obviamente como todo ser humano decimos, lo hicieron en mi contra, o sea, lo hicieron con toda la intención, me querían lastimar y lo tomamos muy personal, ¿no? Ujú. Pero como dices ahora, hoy tú ves a las personas y dices, bueno, es que está en un momento en el que solamente dejó ir su emoción, pero no la voy a hacer mía, ¿no? Ahí está. Exacto. Entonces, esa parte es así súper, pues súper bonita, porque quien dude de que un chico de 26 años no tiene nada que aportar, no ha pasado por las situaciones más difíciles de la vida y no, vaya, no tiene como esta experiencia, pues yo que estoy a favor de que no, la edad y la madurez no tienen una relación uno a uno, yo diría pues están equivocados, pero tampoco es nuestro trabajo convencerlos, cada quien que Exacto. crea lo que quiera creer, ¿no? Y Ujú. y entonces digo, un chico de 26 años puede ayudar a chicos de 26 y más o menos edad a que justamente aprendan a mirar lo que están pensando, a cómo gestionar lo que están sintiendo y a poder estar así tan zen como tú te ves en la pantalla, tan equilibrado, tan tranquilo, tan en paz, ¿no? Entonces, te agradezco muchísimo que sí hayas como tenido que, pues, hecho esta lista de 3 cosas o 3 eventos y pues hayan tenido que ser recordados, ¿no? Porque pues también es esa parte de, lo digo o no lo digo y es parte de ser, bueno, ser vulnerable, ¿no? Sí, o sea, en realidad eso me, o sea, no sé, me cogiste completamente desubicado de esa parte, no me lo esperaba, pero de todas estas situaciones, o sea, la que actualmente todavía me genera así como que un poquito de escalofríos y demás, es lo de los 8 años, que sí pienso que es la más fuerte. La sigo indagando por qué ocurrió eso en ese momento, si te digo, no pasaba, según yo, hasta donde recuerdo, no pasaba por nada malo, o sea, no había perdido ningún familiar, no había perdido ninguna mascota, no había tenido todavía una situación de pérdida como tal que posiblemente me llevase a pensar en eso, sino simplemente nació. Pero sí, yo pienso que también eh, en ese tema de recordar me da, o sea, claro, yo actualmente lo digo con bastante tranquilidad también porque sé que esas situaciones que pasé y demás me han llevado al punto en el que estoy ahora. Entonces, el recordarles es darles mucho agradecimiento a esas situaciones y abrazarlas también. Y simplemente son parte de mí, o sea, son lo que me llevaron a este momento.
Entonces, igual pienso que ese punto de vista, el darle esa conciencia a esas situaciones como tal, mm, me ha hecho básicamente aceptarlas. Y como te digo, aceptarlas desde un estado de conciencia profundo, o sea, desde un estado muy genuino y no simplemente decir así como, no sé, con mucha indiferencia tal vez, sino sé que son mías, sé que por algo las viví, sé que por algo estoy viviendo las situaciones que quizás pueda estar viviendo en el día a día. Y sí, o sea, todo eso es simplemente abrazarlas, agradecer y impulsarme de esas situaciones. Eso es lo que hace una persona con conciencia. O sea, lo hablas así y de repente es así como que, ay, ¿cómo puede hablarlo de esa manera, no? Pero eso es lo que es el resultado del trabajo que tú has venido haciendo y que pues es un trabajo constante, no es de, ah, bueno, pues hoy ya leí o ya hice o ya esto es permanente. Pues no, es como el gimnasio, es como el Exacto. mantenimiento de ir con el fisioterapeuta, quienes hacen deporte tienen que tener una revisión periódica, porque no es de ya hoy estoy bien y va a ser para toda la vida, pues no, no es cierto, ¿no? Es un constante mantenimiento. Entonces, no, pues Sí, sí, me sí, encanta platicar contigo. a mí me encanta, sí, porque te prometo, esas preguntas no me las esperaba. Y sí, o sea, esas preguntas en este momento han generado mucho más agradecimiento para mí mismo, o sea, y para ti por habérmelas hecho, pero sí, me ha hecho como, por lo menos en este día, en este momento, sí, darles un plus de agradecimiento como tal. Porque también algo que sucede es que esas situaciones que en algún momento nos pueden llegar a lastimar o nos pueden llegar a parecer desagradables, simplemente las dejamos en el olvido y no las trabajamos como tal. Entonces, a la final, eso también es algo que si no las trabajamos, no les damos conciencia, no les damos su espacio, nos llegan a generar otro tipo de malestares o repetir patrones que, Sí, no y sé, no fíjate hay que, crecimiento ahí. perdón que te interrumpa, pero justamente cuando estabas platicando esta parte de, pues, cómo has venido creciendo y que a los 8 o 9 años tuviste este pensamiento, yo dije, si él no hubiera tomado estos pasos en el camino de, pues, reconocer qué es lo que estaba pasando en él, seguramente hubiera dejado ese pensamiento en el olvido, pero nadie le garantizaba que en algún momento difícil de su vida, así muy intenso, ese pensamiento volviera a sus pensamientos, aunque fuera un pensamiento viejo, pero era muy probable que regresara. Yo no tengo conciencia de haber pensado antes en que mi vida no valía nada, pero sí me acuerdo muy bien que lo pensé a los 36 años. Seguramente algo por ahí había y bueno, situaciones difíciles y demás. Yo tuve la pérdida de mi papá, luego tenía temas con mi relación amorosa, en fin, ¿no? En mil cosas. Y yo decía que la única solución era pues que morirme. Pero hoy también reconozco que no era yo la que se quería morir, era querer, y creo que es el momento que también a lo mejor a ti te hace sentido, es querer que muera esa pequeña parte o ese momento de nuestra vida que no nos gustó. Porque Exacto. literalmente Nicolás y Lorena no se querían morir, no querían dejar este mundo, Ujú. solamente querían quitar esa parte, arrancarla así y echarla por allá donde no la volviera a sentir, ni a ver, ni a pensar nunca. Entonces, creo que son esos sentimientos que nos generan, en los que queremos rápido deshacernos de ellos y creemos que la solución, pues, son esos pensamientos de quitarnos la vida o cosas muy extremas. Ujú. Pero creo que, creo que no es tan literalmente la muerte, ¿no? Desencarnar, no, no quiero desencarnar todavía. Pues no sé, si quieres platicarnos algo más, algo que digas, con esto voy a conectar con otros chicos o con otras chicas, o pues tú me dirás. Yo pienso que lo que
puedo decir quizás como un, no sé si un consejo como tal, pero algo que sí puedo decir y básicamente muy ligado a todo lo que hemos hablado hasta este momento, es el hecho de abrazar a todas las situaciones que hemos pasado, tanto buenas o malas como nos puedan llegar a parecer. Pienso que sí hay que darle su espacio, por más dolorosa que sea la situación como tal, hay que darle su espacio, hay que trabajarlo, o sea, y saber trabajarlo también. Eh, y claro, para esto básicamente pienso que estás tú, que estoy yo y que hay un montón de gente también como life coach que pueden dar esta pequeña guía a personas que se llegan a sentir desahuciadas o que se sienten quizás ignoradas, que no se sienten comprendidas. Porque también algo que hay que entender es que todas las situaciones que nosotros podemos llegar a estar pasando ya han pasado a otras personas. Algunas personas quizás sí las han trabajado, sí las han llevado súper bien y las han trascendido hasta cierto punto y quizás otras no tanto, pero lo que puedo decir es que no estamos solos, o sea, no somos quizás un ser único que solo yo he pasado por ciertas circunstancias y soy el incomprendido, sino que creo que muchas personas, por lo menos una en todo el mundo, ha pasado por una situación muy similar a la tuya y tiene las herramientas para compartirte y brindarte también ese tipo de apoyo. Entonces, sí, o sea, básicamente son como estas palabras de aliento para las personas, de decir que no están solas como tal. O sea, que cualquier situación, por más mínima que les pueda llegar a parecer, pero que les afecte, siempre hay una persona que ya pasó por lo mismo y te puede brindar un apoyo. Simplemente es o sea, estar presente contigo y esas personas llegan, ya sea por magia, por cuestiones del universo, por lo que tú llegas a creer, pero esas personas llegan y te cambian. Y a veces también no solo son personas, quizás son otras situaciones que te pueden llegar a cambiar y a mejorar. Entonces, no sé, eso es lo que puedo llegar a decir. Pues me encanta porque algo que voy a recalcar ahí es justamente cuando no estamos en esta conciencia, pensamos que lo peor nos pasa a nosotros, solamente a nosotros, únicamente a nosotros, ¿no? Y todo se acomoda para que siga yo creyendo que lo peor me pasó a mí. Pero como dices tú, en realidad las cosas solo son Ujú. y si no las gestionas y si no te acompañas, o sea, yo siempre he dicho que el amor también necesita ir al doctor y no solamente el amor de pareja, sino el amor propio, el amor hacia todo lo que nos rodea y pues tú lo acabas como de confirmar. Y pues bueno, yo estoy encantada con todo lo que nos compartiste y pues no sé si ya tienes listas tus redes sociales para que las ponga en la descripción del video y que las escuchen de tu propia voz, porque algo de lo que sí estoy convencida es que eres una persona con la capacidad de poder acompañar y guiar a otros, a personas que estén pasando por experiencias tan parecidas a las tuyas o tan generales que puedes transmitirle esta paz, esta certeza, este temple que se te ve en la pantalla, que muchos desean, puede ser adquirida a través de ti, ¿no? A su propio Sí, estilo, pero adquiridas a través de ti. Así que exacto. Eso compártenos también, redes sociales. Ay, adelante. sí, 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 eso también, para complementar lo otro, es que cada persona tiene su propio estilo y congenia igual con otras personas. Entonces, puede que quizás tú hayas pasado por un corazón roto y quizás otra persona también haya pasado por un corazón roto. Pero claro,
tu estilo, tu propio estilo de cómo manejaste, cómo lo llevaste, va a congeniar con otro tipo de personas y quizás otras personas con la otra persona que también haya pasado por un tipo de corazón roto. Entonces, sí, simplemente complementando eso es que cada persona tiene su estilo. Está bien si no congenias con una persona o no compartes los mismos valores o simplemente energéticamente no congenias con otra persona. Pero va a haber otra persona con la que sí, entonces igual, no te sientas como perdido, desahuciado, alejado, ignorado y demás. O sea, siempre va a haber alguien que... Rechazado falta. Exacto. Todos los sinónimos que se pueden encontrar, Sí. pero sí, siempre va a haber una persona que congenie mucho con tu estilo y te pueda brindar también cierto apoyo. Y bueno, por el tema de las redes sociales, me pueden encontrar en Instagram como nicolás._.jacome. Ahí me escriben y siempre estoy respondiendo. Y también me pueden encontrar en la página de Sherpa. Es sherpacertification.com/directorio. Y ahí me pueden encontrar y pueden encontrar también un montón de personas con las que ustedes pueden congeniar y les pueden compartir todo este tipo de herramientas y darles este apoyo que pueden llegar a necesitar en los momentos, entre comillas, difíciles. Ujú. Bueno, pues yo voy a compartir acá en la descripción del video todas tus redes sociales, medios de contacto y demás, y también un poquito de tu historia, quién eres, de dónde vienes, todo lo que haces, que la verdad es importante. Igual, para los que están a distancia, que no les puedes dar fisioterapia, pero así les puedes dar coaching para que Ujú. te contacten y tengan la confianza de que a lo mejor dentro de Nicolás hay un alma más, con más edad, ¿no? Y en este cuerpo físico está habitado, pues, aunque parece muy joven, un alma consciente, madura, adulta. Muchas gracias. Entonces, la apariencia es lo de menos. Como dicen, el contenido es lo que importa. Exactamente. Sí, sí, sí. Igual van a haber muchas personas con menor edad también que estén quizás en un camino con mucha más conciencia. Entonces, igual, no tengan miedo que una persona quizás aparentemente con menos edad les pueda dar un consejo, o más que un consejo, una guía muy específica para lo que ustedes pueden estar pasando. Y una pregunta también, si te parece, antes de cerrar, Vale. es, yo quisiera que, bueno, no sé si ya lo has dicho antes, por lo menos yo no lo he escuchado y quisiera escucharlo en este momento, que me dieras tal vez un ejemplo de la situación principal por la que tú consideres que entraste en conciencia. O sea, quizás cuál fue un punto, quizás no de partida, pero un punto bastante fuerte en el que entraste en conciencia y simplemente dentro de ti como tal. Creo que lo que a mí me llevó yo digo que la pérdida de seres queridos y la relación dolorosa que yo tenía sentimentalmente fue lo que me llevó al pensamiento de a mí me duele el alma. A mí no me dolía el corazón, no, a mí me dolía más adentro, me dolía el alma. Y creo que a partir de ahí fue que en mi camino empezaron a aparecer personas que justamente en la parte espiritual me, me empezaron a guiar y a tener como este despertar. Entonces, justo cuando ya mi alma gritó que no podía más con tantos pensamientos, eh, ¿qué diré? Pues, muy intensos Ujú. de descarte, de poca autoestima, de mil cosas más. Entonces creo que ahí fue, ahora sí, en el segundo llamado, porque yo tuve dos, uno donde tomé un poquito y me sentí bien y lo dejé, y este Ya. que estoy ahora, entonces es como, a mí me dolía el alma. Y como ese dolor del alma no lo curaba nada que yo hiciera,
ni yendo al ejercicio, ni consiguiendo otro novio, nada, nada, nada. Entonces, creo que este fue mi llamado, o sea, el dolor del alma. Cuando dices, algo me duele, pero no sé qué es, pero es aquí, ese es el alma. Qué Entonces, fuerte, llévala al doctor. qué fuerte, ajá. Me encanta, o sea, no sé, me hace mucho sentido este tema y esta frase de me duele el alma. Pienso que es algo muy fuerte. Quizás todos en algún momento lo hemos pasado, pero básicamente no hemos sido conscientes de eso. Y tú en este momento has sido consciente de ese momento y de ese sentimiento como tal. Entonces, no sé, me encanta, definitivamente. Ay, pues muchas gracias. Y pues, Gracias a ti por compartirlo. pues es que es algo que se da así genuinamente y si es de valor para otras personas que nos escuchen, entonces ya hicimos mucho, ¿no? Mucho por ellos. Ujú. Entonces, pues nada, Nicolás, me da un buen de gusto. Vamos a cerrar acá. Igual este tema da para mucho, pero ya tendremos quizás otras pláticas un poco más, a lo mejor íntimas, un poquito más relacionadas con tu trabajo, con el mío, con cómo hacer este tipo de deporte y demás. Y pues nada, un encanto Sí, haber platicado sí. contigo y pues nada, gracias. Muchas gracias a ti por la invitación. Y sí, yo estoy gustoso también de tener otras charlas. Aquí podemos hablar tanto del ejercicio, de la actividad física, de corazones rotos, de pérdidas. O sea, hay un montón de temas en el cual podemos hablar. Entonces, sí, yo pienso que podemos llegar a aportar mucho a las personas que en este caso nos van a escuchar, nos van a ver y puedan conectar también con nuestras historias. Vale, pues entonces nos estamos viendo después. Que tengas un bonito día y muchas gracias. Excelente día para ti, Loren. Muchísimas gracias.